Bienvenida, bienvenido a tu burbuja de inspiración de hoy. 3, 2, 1. El submarino de la mente, tu podcast de crecimiento personal, profesional y empresarial. Hoy te quiero hablar de algo que es un fenómeno, sobre todo en la actualidad con las redes sociales y el poder que tienen las redes sociales, y es como, no es que sea actual, que ha pasado de siempre, pero ahora quizás con más intensidad, y es cómo asociamos sin darnos cuenta la calidad con el reconocimiento. Es decir, en la actualidad de las redes sociales, cómo asociamos quizás la calidad de una persona, de una empresa, de un servicio que nos da una persona en particular, cómo asociamos esa calidad con cuántos seguidores tiene la persona o cuántos likes tiene, por ejemplo, un post, un vídeo, un reel, un TikTok, etc. Es muy fácil caer en esa sensación de esta persona tiene tantos miles de seguidores, pues eso significa que tiene que ser bueno o buena, o que tiene que tener razón, sobre todo cuando tratamos temas que, pues, en los que a lo mejor no conocemos o no controlamos. Y esto es un riesgo enorme, sobre todo en la actualidad de la influencia digital y las influencers. Porque como siempre en la antigüedad, iba a decir, pero tampoco es que sea en la antigüedad, antes de que las redes tomaran tanta fuerza, muchas veces damos más valor a aquello que es más conocido, ¿no? Yo recuerdo una vez en un programa que hablaban de arte y decían, es que tendemos a dar más valor a artistas que son reconocidos que a otros artistas que no son conocidos. Pero es que no tiene nada que ver. Hay personas que son muy buenas y no se les conoce, y hay personas que no son tan buenas, pero son muy conocidas, porque al final el que se me reconozca más o menos no está solo en función de la calidad que yo pueda ofrecer, sino también de la forma en la que me mueva, qué contactos he conseguido, el marketing que pueda hacer, etcétera, cómo conecto con las personas. Y eso no significa que yo pueda tener más o menos razón o de más o menos calidad en mi trabajo, mi servicio, mis productos, etcétera. Con lo que esto siempre a mí me lleva a pensar dos cosas. Por una parte, la falta de ese pensamiento crítico cuando escuchamos a una persona, sobre todo en ámbitos en los que desconocemos, pues que a lo mejor necesitamos contrastar, ¿no? Ese pensamiento, la actitud de pensamiento crítico. Yo cuando daba clase en la universidad, para mí la universidad, uno de los grandes objetivos que tendría que perseguir es conseguir que los estudiantes y las estudiantes desarrollen ese pensamiento crítico, porque los conocimientos se pueden aprender en un libro, cursos, en la experiencia, pero el desarrollar esa habilidad y los recursos personales para tener la visión crítica y expresar mi visión y confiar, o quizás tener la visión crítica, confiar en mi propio juicio y pensamiento y expresar, gracias a esa confianza también expresar mi visión crítica, es unos recursos que son clave para también evitar esa influencia ciega que muchas veces recibimos y tenemos y aceptamos de personas que a lo mejor realmente no tienen el conocimiento o no dan esa calidad y esa excelencia en aquello que hacen. Y ya si lo traemos al día a día de dietas, milagro, fórmulas para ganar dinero rápido, cosas que a lo mejor buscamos y que dejamos de tener ese pensamiento crítico en el momento que nos tocan ese dolor, ¿no? Tan de marketing, nos tocan ese dolor, y entonces alguien nos ofrece la solución y dejamos de mirar mucho más allá. Entonces, esto hoy el capítulo es más como una reflexión, porque a mí me parece preocupante en cuanto al nivel de influencia que pueden tener personas que realmente no tienen
un conocimiento real o una experiencia real de lo que están compartiendo o vendiendo, etcétera, y es un peligro. Dependiendo también del mercado y la situación y de aquello de lo que estemos hablando, pero que es peligroso en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, te diría que más a la reflexión, ¿qué perspectiva tienes tú cuando te dejas guiar o no guiar con respecto a algo que alguien en las redes, por ejemplo, te dice? Si es por el número de seguidores, si es porque es una información que es contrastada, si es ¿por qué razones te dejas tú guiar y cómo enfocas, incluso tú, si tú tienes un negocio y estás en las redes, cómo enfocas tú también esa comunicación y cómo enfrentas también tú el exponerte o el presentar tus productos, servicios, etcétera, independientemente de los seguidores, likes que puedas tener. Gracias por estar aquí. Y como siempre recuerda, la vida es la suma de todas tus decisiones, que bien dijera Albert Camus. ¿Qué vas a hacer hoy?